Estamos continuando entonces nuestra clase. Hablamos entonces de tres grandes grupos a nivel del enfoque religioso en el pueblo judío. Lo que podríamos llamar la asimilación, no como la tendencia a irse del judaísmo, sino como la tendencia a integrarse a la sociedad, que está muy atravesada por movimientos como el reformismo, el conservadurismo, etcétera. El otro camino es el del sionismo religioso y el otro es el de la ultraortodoxia no sionista. Vamos a empezar por el judaísmo liberal, o sea, el judaísmo que no se vuelca a la ortodoxia, que es el mayoritario. Hoy en día se supone que solo entre el 15 y el 20% de los judíos son ortodoxos. Algo así como el 80% de los judíos son en diferentes grados no ortodoxos. ¿Por qué hablamos del consenso sionista? Porque entre los judíos liberales no había consenso, no había acuerdo respecto a si el camino a la emancipación judía era buscar la soberanía en un territorio a través del sionismo o a través del activismo político y el lobby conseguir cada vez más derechos para los judíos. Esto, por ejemplo, es muy clave en los judíos norteamericanos, que históricamente tuvo una tasa bajísima de aliyá. En general, el judaísmo norteamericano intentó conseguir una mejor vida para los judíos en Norteamérica. Por un lado, hablamos del fin de la ilusión. ¿Qué quiere decir? La idea de que mientras más me adapte a la sociedad, menos me van a perseguir, con el nazismo cayó absolutamente en desuso, porque el nazismo no discriminó. Muchos judíos, de hecho, perseguidos por el nazismo, no se consideraban a sí mismos judíos, porque incluso en muchos casos se habían convertido al protestantismo, pero como el nazismo tenía una impronta racial, poco le importaba la vida religiosa. Entonces, primero, el primer paso, como dice ahí, el fin de una ilusión de integración. Sabemos que no importa cuánto nos integremos a la sociedad, nos van a perseguir. El segundo paso o la segunda instancia es que hay una ley sociológica en la historia del pueblo judío que dice amenaza externa, cohesión interna. Esto también lo estamos viendo con las consecuencias del 7 de octubre, que es cuando me persiguen de afuera, me doy cuenta que no somos tan diferentes entre nosotros. Entonces, con el nazismo y con la Shoah, hay en el judaísmo liberal una nueva toma de conciencia que sostiene que independientemente de las diferencias ideológicas, todos somos parte de un mismo pueblo, compartimos una misma historia y tenemos un destino común. Y el tercer aspecto muy importante es que frente a la Shoah y el fin del sueño de un judío absolutamente integrado y seguro, muchos judíos que se consideraban, si no antisionistas, por lo menos no sionistas, empiezan a militar en el sionismo, porque llegan a la conclusión que una de las grandes lecciones de la Shoah es que es imposible pensar en la supervivencia del pueblo judío sin un Estado judío. Entonces, por ejemplo, el judaísmo reformista, no solo en Alemania, sino en Estados Unidos, previo a la Shoah, prácticamente no hacía menciones, por ejemplo, en sus textos, en su liturgia, al retorno a Israel. ¿Sí? Lo habían sacado. Con la Shoah hay una vuelta al sionismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el judaísmo no ortodoxo, como dice acá en la conclusión, el sionismo se convierte en la fuerza dominante. Y a nivel del progresismo, es decir, a nivel de, vamos a decir, la visión liberal, sobre todo en Estados Unidos, el judaísmo reformista se convierte en el movimiento más fuerte. Hoy en día, incluso en Estados Unidos, si bien tanto el movimiento conservador como el reformista tienen cifras relativamente negativas, no obstante, hay una especie de fortalecimiento del reformismo por sobre el conservadurismo. Entonces, de alguna forma, en los Estados Unidos, Israel es otra historia, el movimiento que gana poder y que se consolida como la visión del judaísmo americano es el reformismo.
Argentina y Latinoamérica fue un caso diferente, porque en Argentina y en Latinoamérica en general no hubo demasiado movimiento reformista. Me animaría a decir que por cada una comunidad reformista hay quizás 10 o 15 conservadoras. ¿Sí? Hoy en día en Argentina, en Buenos Aires, primero, en el único lugar donde hay comunidades reformistas en Argentina es en Buenos Aires. Y hay tres o cuatro. Formalmente, las comunidades formalmente reformistas son Mishkan y, bueno, aquellas comunidades que están dentro de la Fundación Judaica, como puede ser NSI, pero que a su vez tampoco es definidamente reformista. Es decir, en Argentina y Latinoamérica, a nivel general, el judaísmo liberal está muy atravesado por el movimiento conservador. Pero, volviendo a nuestro tema, dijimos entonces que respecto del judaísmo liberal hay el fin de la ilusión de integración, mayor conciencia de pueblo y un vuelco hacia el sionismo como elemento imprescindible de la continuidad judía. Este es el primer camino. Preguntas, comentarios, opiniones respecto de esto. ¿Hay algo que por ahí amerite aclarar? Sí. Rab, yo quiero hacerte una pregunta que me quedó de la clase anterior. Y yo he escuchado a muchos rabinos decir que tuvo que haber Shoah para que hubiera Estado de Israel, como queriendo decir que hubo una permisión de parte de Dios para que esto aconteciera. Sin entrar en ese terreno, digo yo, antes de la Shoah, ¿había alguna intención de parte del pueblo judío en toda Europa de tener un Estado de Israel, aunque no sea en la tierra de Israel? Es una excelente pregunta. La respuesta general es sí. El proyecto sionista o el sionismo como idea política surge a fines del siglo XIX. ¿Sí? Y la campaña para construir en la tierra de Israel un Estado judío ya la tenemos de las primeras décadas del siglo XX. Es verdad que hasta la Shoah la mayoría de los judíos no estaba tan convencidos del sionismo como idea. Digamos que la Shoah los terminó de convencer. Y es verdad que la Shoah de alguna forma fue la prueba irrefutable para el mundo, para las Naciones Unidas, que era urgente el establecimiento de un Estado judío. Pero no es que antes de la Shoah a nadie se le ocurrió tener un Estado judío. De hecho, como explicamos la otra vez, ya cuando termina la Primera Guerra Mundial y los británicos derrotan al Imperio Otomano y entre los británicos y los franceses se reparten casi con una regla, por eso ven que hay países que en Medio Oriente que parece que la visión le hicieron con una regla. El Medio Oriente, ya en el año 19, 1919, está la famosa Declaración Balfour, donde Lord Balfour, que era un político inglés, expresa la intencionalidad que en determinado plazo se puede establecer un país judío, un hogar judío para los judíos en lo que era la llamada Palestina británica, que obviamente, vale aclarar, no tiene nada que ver con la idea de pueblo palestino que hoy tenemos. Palestino era el nombre occidental a lo que llamamos la tierra de Israel, que lo pusieron los romanos en referencia a los filisteos, que a su vez, si ustedes leen en internet o en alguna de estas TikTok o lo que sea, que en verdad los filisteos eran los palestinos, es una burrada. Los filisteos probablemente eran pueblos griegos como los egeos, por ejemplo, o los cartaginenses que llegaron a las costas de la tierra de Israel, los famosos pueblos del mar de los cuales habla la historia. La presencia árabe en la tierra de Israel data recién del siglo VI o siglo VII. ¿Sí? Es decir, no hay ningún tipo de similitud. ¿Qué pasó con los filisteos? Muy probablemente se terminaron asimilando a la población israelita cuando se estableció el reino. Yo no creo que hayan sido exterminados. Lo más probable es que empezaron cuando se crea un reino de Israel, hace más o menos unos 3000 años, probablemente los filisteos que ya no tenían sus reinos, ¿sí? Las famosas ciudades filisteas, Gat, Ashkelon, etcétera, probablemente se integraron a la sociedad, ¿sí? Y bueno, no creo que haya habido un exterminio de los filisteos, porque probablemente era así. Ustedes saben que en el mundo antiguo, cuando un reino le ganaba al otro, los campesinos, y bueno, para ellos era medio lo mismo, ¿sí?
O sea, los campesinos, estoy yéndome para otro lado, pero no importa. Los campesinos judíos, cuando los babilonios conquistan la tierra de Israel, el exilio es de las élites políticas y religiosas. El campesino que estaba arando los bueyes, sí, no sé, en Beersheba, poco le importaba si en verdad los impuestos se lo daba al rey de Israel o al rey eh, de los babilonios, ¿sí? Porque además no pueden exiliar a todos porque alguien tiene que trabajar la tierra. En general al campesino la vida seguía, ¿sí? Digamos, cuando uno sale de la gran historia y entra en la microhistoria se da cuenta que en muchos casos no había tampoco esta cuestión como a veces nos presentan los libros. Volviendo a tu pregunta, sí, la respuesta es que el sionismo es una idea muy previa a la Shoah y tiene que ver sobre todo con el desarrollo de Herzl, ¿sí? Que sobre todo muy conmovido por el famoso caso Dreyfus, ¿sí? En el cual a un capitán del ejército francés se le acusa de espionaje para Alemania simplemente por ser judío, nada nuevo bajo el sol, diríamos, ¿no? La famosa acusación de doble lealtad, etcétera. Ahí este periodista húngaro, Herzl, húngaro o austríaco, no, húngaro creo que era. Creo que de Húngaro, Budapest, sí, sí. húngaro. Herzl, ahí se da cuenta que esta idea de la asimilación no iba a funcionar y empieza a abogar por el establecimiento del Estado de Israel. Y como dijimos la otra vez, siempre vale aclarar, no todos los sionistas estaban de acuerdo con que el Estado de Israel tenía que estar en Israel. Algunos decían, bueno, vamos a donde nos encontremos un lugarcito. Surgía el tema de Uganda, por ejemplo. Finalmente primó la idea de que, por razones de muchísimo peso, el lugar para el Estado de Israel era la tierra de Israel, ¿sí? Así que sí, la pregunta es que mucho antes. Quizás la Shoah fue un catalizador, o sea, fue como un microondas. Fue el proceso que convenció a los líderes del mundo que era urgente establecer un Estado judío, porque además tenían un problema práctico, que ¿cuál era? Nadie quería refugiados judíos. A algún lado los tenemos que mandar. Y entonces surgió la posibilidad del mandato británico. Como dijimos la otra vez, el gran problemita, y esto es algo que siempre hicieron los ingleses en distintas ocasiones, fue que a los árabes, así como los judíos le dijeron no se preocupen que los vamos a apoyar ustedes, a los árabes de Palestina le dijeron no se preocupen que los vamos a apoyar ustedes. Y entonces cuando la cosa se empezó a desmadrar, ¿qué hicieron los amigos británicos? Levantaron un campamento y que se arreglen. Dicho de forma burda, pero bueno, algo de esto hay. Vamos ahora a volver a nuestra presentación, porque volvemos al segundo camino, que es el sionismo religioso. Uno de los más fascinantes también, ¿sí? Cuando hablamos de sionismo religioso, hablamos de, como dice la palabra, un grupo, un conjunto de movimientos que se caracteriza por ser religiosamente ortodoxos, es decir, seguir al Shulchan Aruch, por ejemplo, vestirse de una forma muy tradicional, etcétera, etcétera, pero a su vez que incorporan al Estado de Israel como parte de su visión teológica, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven los sionistas religiosos a la tragedia, a la Shoah? Ellos entienden o entendieron que de alguna forma había un... A ver, la primera cuestión es la siguiente. Para un religioso apolítico, ¿sí? La religión es una cosa y la política es otra, ¿sí? Digo, para un místico que vive en las cuevas aislados, ¿sí? O que está meditando todo el día, no se va a poner el diario a ver cómo le fue a tal partido o no, porque él entiende que su camino es interno. Ahora, para una persona religiosa que entiende que su misión es transformar la realidad mediante acción política, como por ejemplo hoy en día sucede con gran parte del Islam, ¿sí? Que entiende que la acción política es un acto religioso, entonces la interpretación de la historia va a tener un corte religioso y cada hecho histórico lo va a intentar enmarcar en su modelo religioso. ¿Qué es lo que hace entonces el sionismo religioso? El sionismo religioso entiende que Shoah y Estado de Israel son dos fases de un plan divino.
que de alguna forma, y este es el punto siempre más álgido y más complicado en la explicación del sionismo religioso, la Shoah fue un proceso necesario para la creación del Estado de Israel. ¿Sí? Ellos lo asimilan, por ejemplo, con la destrucción del Beit HaMikdash, si queremos. ¿Sí? Es decir, lo que ellos decían es, fue necesaria la Shoah para que el mundo entienda que tenía que haber un Estado de Israel. Para ellos, para el sionismo religioso, ambos hechos son parte de un plan divino. O sea, sí, la Shoah fue parte del plan divino, porque la Shoah permitió el surgimiento del Estado de Israel, que también es parte del plan divino. Obviamente la pregunta es, ¿y por qué si Dios es todopoderoso necesitaba que mueran 6 millones de judíos? Y en general la respuesta es, no lo sabemos. Como se dice en Yiddish, Gebeis, anda a saber. Debe haber alguna causa, no lo sabemos. Ahora, hay un viraje en los sionistas religiosos. ¿Por qué? Porque antes de la Shoah, la postura sionista religiosa era: el Estado de Israel, decían ellos, es un mal necesario. No nos gusta. No nos gusta que esté gobernado por seculares. No nos parece una buena idea adelantarnos al plan divino. Pero es la única forma. ¿Por qué? Porque la idea del sionismo religioso antes de la Shoah era: la realidad es que como están las cosas, la forma más fácil de que podamos seguir observando la halajá es que tengamos soberanía. ¿Se entiende? O sea, no hay una visión del Estado de Israel como un hecho sobrenatural, sino que se entiende que es, nuevamente, pragmático. ¿Sí? Hay que volver a la tierra porque lo necesitamos, porque si no, ya no podemos seguir siendo judíos ni en Rusia, ni en Alemania, ni en ningún lugar. Ahora, con el correr del tiempo, surge una idea en el sionismo religioso que es muy fuerte, es muy polémica también, porque ahí entramos en un terreno político muy pantanoso, y es que ya el Estado de Israel no va a ser un mal necesario, no va a ser una medida transitoria hasta que llegue el Mashiach, sino que el sionismo religioso después de la Shoah va a decir: el Estado de Israel es el comienzo de la era mesiánica. Reshit Tzmichat Geulateinu, el proceso de nuestra redención. O, como se llama en arameo, Athalta di Geula, ¿sí? El inicio de la redención. Entonces, un sionismo religioso que originalmente era pragmático, ¿qué quiere decir pragmático? Que era muy práctico, se vuelve mesiánico. Esto va a ser un problema, porque justamente este carácter mesiánico del sionismo religioso es lo que va a generar el terrorismo judío. Recordarán en los 90, por ejemplo, Baruch Goldstein, este colono que entró a una mezquita con un rifle, o bueno, Yigal Amir, quien mató a Isaac Rabin. Lo vimos hace unos días, terrible, no sé si vieron esa imagen de este soldado que derribó una estatua católica en el Líbano. Se armó un lío bárbaro. Por suerte Israel reaccionó rápido y enseguida lo sancionó y puso otra cruz ahí. Pero bueno, estos son todas manifestaciones del sionismo religioso mesiánico, que dice: nosotros somos instrumentos de Dios. Nosotros somos quienes vamos a traer la redención a través de la consolidación del Estado de Israel. Esta es una postura, creo yo, de las más polémicas. ¿Por qué? Porque si el Estado de Israel es el comienzo de la era mesiánica, entonces corremos el riesgo de ver a sus líderes como líderes mesiánicos. Cuando hoy nos preguntamos cómo puede ser que después de enfrentar casos de corrupción,
del fracaso estrepitoso en la inteligencia que fue el 7 de octubre, del manejo no demasiado correcto de la política internacional, todavía Netanyahu sigue en el poder después de como 15 años, porque para un sector del sionismo religioso Netanyahu es el Mashiach. O en todo caso lo ven como un rey al estilo de Shaul, por ejemplo. Uno no dice, puede decir, pero ¿es una locura? Sí, es una locura, porque nosotros también tenemos nuestros Michiganes. Siempre nos centramos en el fundamentalismo de los otros, que obviamente es más violento que el nuestro, es verdad. Pero nosotros también tenemos nuestro fundamentalismo. Nosotros también tenemos nuestros grupos radicalizados que quieren poner una bomba en la mezquita de Al-Aqsa y construir el tercer templo. Por eso, este paso del pragmatismo al mesianismo no es gratuito. Y si a mí me preguntan, y obviamente estoy dando mi opinión acá, ¿no? Y bueno, ustedes saben que en algunas cosas me considero quizás bastante liberal o progresista. Para mí la principal amenaza que enfrenta el Estado de Israel no es ni Irán, ni Qatar, sino es el propio fundamentalismo israelí, que puede llevar al Estado de Israel a transformarse en casi una teocracia. Yo creo que ese es el principal riesgo y la principal amenaza del Estado de Israel. Porque estamos viendo señales de que hay un retroceso en materia democrática en Israel. Y esto es innegable. Es innegable. Cuando vemos con quiénes se junta Netanyahu, cuando vemos las leyes que se promulgan, cuando vemos las políticas de Estado, resulta bastante evidente que algo está cambiando. Y yo no creo que sea algo positivo. Y para entender esto, entonces, hay que entender este paso del pragmatismo al mesianismo en el sionismo religioso. Y les voy a decir algo, también esto es de cosecha propia, ni a título personal, no le echen la culpa a nadie lo que voy a decir. Los mesianismos no sirven. No hay nada más peligroso que el mesianismo. Porque el mesianismo implica desesperación, implica radicalización, implica hacer cosas que en un estado de normalidad a nadie se nos ocurriría hacer. Y nunca en la historia judía los mesianismos terminaron bien. Nunca. Quizás el caso más extremo fue allá en el siglo XVII, el de Shabbatai Tzvi, que alguna vez podemos conversarlo. Cada vez que alguien enarbole las banderas del mesianismo, hablando en arameo antiguo, rajen. ¿Sí? Porque lo más probable es que esa persona esté dispuesta a hacer cosas que racionalmente no haría. ¿Sí? Entonces, nuevamente, este segundo camino, el del sionismo religioso, empezó siendo pragmático, realista, para cada vez más transformarse en un movimiento mesiánico, con todo lo que eso implica. Nuevamente, preguntas, comentarios, sí. Recién hablaste de... Sí, Hola, ¿me escuchás? sí. Recién habías hablado con respecto a algunas leyes que se establecieron en el Estado de Israel. Y Sí. el establecimiento de la pena de muerte o la pena capital para los terroristas, ¿cómo lo atribuimos? ¿Al pragmatismo o al fundamentalismo mesiánico? Para mí el fundamentalismo absoluto. ¿Por qué? Porque no hay nada más inútil que amenazar de pena de muerte a un suicida. A un tipo que busca que lo maten porque cree que va a ir al paraíso. Y por otro lado hay un tema muy preocupante que es el siguiente. El criterio es un criterio tan ambiguo que es algo así como aquella persona que ponga en peligro al Estado de Israel. Esto podría utilizarse para cualquier cosa. Darle al Estado la potestad de la pena de muerte para lo que el Estado considera una amenaza al Estado, un enemigo del Estado, nosotros que somos latinoamericanos,
y vimos lo que pasó en Latinoamérica en los 70, sabemos que es desastroso. Y por otro lado, está comprobado que en ningún país del mundo la pena de muerte redujo ni el delito, ni el terrorismo, para nada. Al contrario, alienta. ¿Por qué? Porque es un mensaje de radicalización, es un desafío. Es como yo digo, ¿sabes qué? Si vos pones una bomba, te mato. Y vos vas a decir, ah, mirá cómo pongo la bomba. Yo creo, como judío además, que esto no tiene nada que ver con el judaísmo. De hecho, en el Talmud, por ejemplo, se habla de que una corte que ejerce la pena de muerte cada 70 años se la considera cruel. ¿Por qué? Porque si bien existe la pena de muerte en la Torá, la mayoría de los historiadores coincide en que prácticamente nunca se llevó a cabo en la historia del pueblo judío. ¿Cuántas condenas a muerte conocemos? No hay, digo, en la historia judía. De hecho, justamente una de las razones por las cuales resulta una barbaridad este mito antisemita de que los judíos mataron a Jesús, es que justamente la condena a muerte la ejercían los romanos, no los judíos. Y menos por una muerte por tortura y exposición del cuerpo como era la crucifixión, porque iba en contra de todos los valores judíos. Veremos en qué deriva esto, pero yo particularmente creo que esta ley es abrir la puerta a que Israel esté cada vez más cerca de los países a los cuales combate. Nietzsche decía que el peligro de enfrentar un monstruo es que vos te conviertas en el monstruo. Y cuando vemos cómo se utiliza la pena de muerte en Irán, ¿sí? en Arabia Saudita, etcétera, etcétera, incluso en países como Rusia, nos preguntamos, ¿realmente tenemos que entrar en esto? Y la pregunta más, creo, interesante es, ¿a quién están satisfaciendo con esta ley? Es decir, ¿a qué público electoral están contentando? Y es el público que potencialmente vota a Netanyahu. Veremos qué pasa. Pero yo creo, a mí no me gustaría entrar a un portal de noticias de Israel, al Jerusalem Post o lo que sea, y leer, hoy ejecutaron a 20 terroristas. No me gustaría, porque creo que es cruzar un límite. Y nosotros, sobre todo en la diáspora, vivimos defendiendo a Israel diciendo, Israel es una democracia, Israel es diferente a los países que combate. Bueno, con esta ley te estás acercando un poquito más a esos países y te estás alejando de Occidente. Hay un tema político también. Hoy más que nunca Israel necesita demostrarle al mundo que su lucha es justa. Y vos con estas leyes lo que haces es alejarte. Y por otro lado, a los judíos diaspóricos nos las están haciendo cada vez más difícil para defender a Israel. Porque realmente, si a mí yo igual no participo en debates, pero si en un debate me preguntarían, ¿y cómo justificas esta pena de muerte? Y es muy difícil de justificarla. Muy difícil, porque encima te está diciendo, por ejemplo, si un árabe atenta contra una sinagoga, se lo considera una amenaza al Estado de Israel y es condenado a muerte. ¿Qué pasa si un judío atenta con una mezquita? Ahí no se lo va a considerar una amenaza al Estado de Israel. Entonces está exento de la pena de muerte. Entonces, ¿qué pena de muerte para árabes sí, para judíos no? ¿Se entiende? Es decir, es complicado. Es complicado también, perdón que me extienda, porque si nos vamos, no mucho, 15 años atrás en el tiempo, por lo que estábamos peleando era, por ejemplo, por establecer el matrimonio civil, porque el Estado reconozca rabinas, ¿sí? Y hoy en día hemos hecho un retroceso que ya lo que estamos... el debate es si está bien o no matar a los árabes, a los terroristas árabes y a los judíos no. Yo creo que, y esto es muy personal, ser sionista no quiere decir avalar todo lo que haga el gobierno de Israel. Ser sionista es decir, quiero Israel, defiendo Israel y como quiero y defiendo Israel, no estoy dispuesto a que en Israel pase cualquier cosa. Yo quiero Israel, pero quiero un Israel que represente los valores del pueblo judío. Porque
tener soberanía por tenerla, entonces es nacionalismo. Es decir, si el valor del Estado va a ser el Estado, entonces eso ya es una idolatría, es fascismo. Ustedes saben que el fascismo como ideología entiende que el valor supremo es el Estado, que incluso por el Estado se justifica matar gente. Esto viene de, algunas lo podemos hablar, el delirio absoluto que tuvo Hegel, que en su cuestión medio pseudo religiosa habló de que hay una especie de Dios de la historia que lleva al mundo a un lugar y entonces hay que seguir la voluntad de la historia y se puede llevar respuesta a la gente. Y no es casualidad que de Hegel podemos sacar al comunismo, al fascismo y al nazismo. Todos son ideologías totalitarias que entienden que el valor supremo es el Estado, cada uno desde otro lugar. Yo no quiero que pase eso en Israel. Yo no quiero que el Estado sea más importante que la vida de sus ciudadanos, porque entonces es un totalitarismo. Entonces, nuevamente, creo que hay que tener mucho criterio para ser sionista y defender al Estado de Israel a capa y espada, pero que eso no nos lleve a querer justificar cosas que no son justificables. Y voy a decir algo más. Sobre todo después del 7 de octubre, en redes sociales surgieron muchos, entre comillas, influencers, ¿sí? Sionistas judíos, que en muchos casos lo único que hace es replicar discursos de odio. Y tenemos que estar muy atentos de eso. Porque una cosa es defender a Israel y otra cosa es, ¿sí?, atacar o tildar de enemigo a todo aquel que no piense como uno. Hay que tener mucho criterio. Yo, obviamente, no voy a mencionar, pero conozco muchas páginas con muchos seguidores que el discurso que transmiten es de terror. Y yo no quiero eso, ni para Israel, para el judaísmo. Yo quiero un Israel que sea realmente una luz para las naciones. Que sea un faro de democracia, de derechos humanos, de inclusión, de educación, de convivencia. No quiero que sea un país que lo único que tenga para jactarse es que tiene buenas armas y tiene misiles más poderosos que el enemigo. Eso no es el Israel que soñó Herzl ni que soñaron los fundadores del sionismo. Mi humilde opinión, y obviamente cada cual está en derecho de discrepar, pero bueno, a esta altura del partido y con mis ya 45 años encima, no me voy a callar las cosas. Bien, Diana dice, algunos confunden defender con fanatizarse. Completamente. Y vuelvo a la frase del gran Nietzsche. Cuando combatís con un monstruo, tenés que tener cuidado de no volverte el monstruo. Israel se parece cada vez más a un país árabe. En sus lógicas. Empezando por un gobernante que hace 15 años que está en el poder. Y que parece que no tiene intenciones de bajarse tampoco. Así que bueno, volvemos a la tercera propuesta, que esta es muy interesante, que es la del judaísmo ultraortodoxo, los famosos Haredim. Acá hay una cuestión muy interesante. ¿Por qué? Porque si hay un grupo al que la Shoah le cambia todos los argumentos, es a los ultraortodoxos. ¿Por qué? No porque hubiese habido una matanza de judíos, para nada, sino porque una gran parte de las víctimas de la Shoah fueron judíos ultraortodoxos. Es decir, el argumento de, bueno, Dios castigó a aquellos judíos que se habían asimilado, cerraría por completo si las únicas víctimas de la Shoah fueron judíos asimilados. Pero sobre todo en Europa Oriental, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, un gran porcentaje de las víctimas eran ultraortodoxos. Entonces, ¿cuál es la primera reacción de la ultraortodoxia a la Shoah? El silencio. No lo podemos explicar. No sabemos qué pasó. Dios tiene caminos que nosotros no conocemos y acá no podemos decir nada. Pero cuando de alguna forma empieza a pasar el tiempo,
Sí empiezan a surgir voces en la ultraortodoxia que abiertamente dicen la Shoah fue un castigo de Dios por el secularismo y el sionismo. Y acá aparece una especie de versión distorsionada de lo que dice el sionismo religioso. Mientras que el sionismo religioso dice la Shoah fue necesaria para el establecimiento del sionismo, el judaísmo ultraortodoxo dice la Shoah fue un castigo por el sionismo, porque el sionismo pretendió adelantar los tiempos mesiánicos. Esto a nosotros nos suena muy duro, pero hasta hace no mucho tiempo era la postura oficial de muchísimos grupos ultraortodoxos. La Shoah fue un castigo. Yo recuerdo pecados de juventud, como quien diría, en algún momento, ¿no? Cuando era más joven, transitar algunos espacios no ultraortodoxos, pero sí con ciertos elementos. Y más de una vez he escuchado a rabinos que sin ningún tipo de pruritos han dicho, bueno, la Shoah fue el castigo a los judíos que hicieron cosas malas, que se casaron con no judíos, que dejaron de comer kasher. Y recuerdo, y esto es muy fuerte, que en alguna oportunidad alguien dijo, pero también en la Shoah murieron bebés, murieron niños, ¿qué pecado cometieron? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, pecados de vidas pasadas. Lo cual es aberrante. Aberrante. Si quieren en algún momento les ofrezco la postura que suele tener, por ejemplo, Yad Vashem de la Shoah, o muchos historiadores, que me parece mucho más racional que estas cosas, pero sí. La primera respuesta fue, esto es un castigo de Dios, algo hicimos mal. ¿Qué es lo que hicimos mal? Bueno, establecer el Estado de Israel. Claramente este es el mensaje que no debimos empezar con esta idea del sionismo. Pero, a su vez, había una necesidad concreta de la ultraortodoxia, que es lo siguiente. Gran parte de la comunidad ultraortodoxa había sido exterminada en la Shoah. El gran centro de la vida ultraortodoxa era Europa Oriental. Entonces, por un lado, había una sensación de que había un castigo con la Shoah, pero por otro lado había que seguir adelante. Y entonces, ¿qué es o cuáles son tres grandes aspectos del resurgimiento de la ultraortodoxia que quedó muy diezmada en la Shoah? Por un lado, ya establecidos en Estados Unidos y en Israel, crear una gran red de escuelas, de yeshivot, de sinagogas, ¿sí? Es decir, empezar a restaurar la vida religiosa. No digo haciendo de cuenta que no pasó nada, pero sí no quedándose en ese estado de duelo permanente. Seguir adelante. Por otro lado, ya sea de forma intencional o simplemente por cuestión cultural, mientras que después de la Shoah, en general, las familias judías, tanto en Israel como fuera de Israel, no ortodoxas, empiezan a bajar la tasa de natalidad, como pasa en el mundo. Digo, ya dejan de haber familias de 5 hijos para tener, o 4 y empiezan a tener 3 hijos, o 2 hijos o un hijo. En el mundo ortodoxo se siguen manteniendo tasas de natalidad muy altas. Entonces, frente a una población no ortodoxa que cada vez tiene menos hijos y hasta empieza a tener, digamos, demografía negativa, es decir, muere más gente de la que nace, tenemos una ortodoxia donde en general las familias ortodoxas, la mayoría tiene más de 3 hijos. Entonces, si vos tenés 2 padres y 3 hijos, ya tenés demografía positiva. Si en muchos casos tenés 4, 5, 6, olvídate. ¿Sí? Empieza a crecer exponencialmente. ¿Sí? O sea, entonces, por un lado tenemos una reconstrucción de la red educativa institucional. Por otro lado, un crecimiento demográfico que dentro de la comunidad judía empieza a ser notorio porque los judíos no ortodoxos empiezan a dejar de tener hijos. Sumado a que también, por razones obvias, en la ultraortodoxia la tasa de asimilación es 0, mientras que en el judaísmo no ortodoxo cada vez se está acercando al 50%. Entonces, incluso aquellos que tienen 2 o 3 hijos, en muchos casos de esos 2 o 3 hijos, quizás hay uno que sigue integrado a la comunidad y hay 2 que salen de la comunidad.
Y el tercer punto, que quizás es el más picante, es el siguiente. Cuando en el año 48 Ben Gurión está intentando generar un consenso político entre todos los judíos de Israel para que pueda ser promulgada la independencia, hay un grupo que a Ben Gurión le preocupa mucho y son los judíos ultraortodoxos, que hasta ese momento eran no sionistas. Y entonces Ben Gurión los quiere adentro. No quiere que haya en Israel un grupo político que no apoye a Ben Gurión. Y se sientan a la mesa y entonces llegan a una negociación. Donde estoy ficcionalizando, ¿no? Pero para hacerlo más dinámico. Ben Gurión le dice a los judíos ultraortodoxos: ¿qué les tengo que dar para que ustedes me apoyen? Y los judíos ultraortodoxos esencialmente le piden dos cosas. Perdón, tres cosas le piden. Número uno, exención del ejército para aquellos judíos que estudian en la yeshivot. Un pedido muy inteligente, muy inteligente. Número dos, subsidios, apoyo económico para los judíos que estudian en la yeshivot. O sea, no ejército y no hace falta trabajar. Y número tres, monopolio de las decisiones religiosas. ¿Qué quiere decir? Que el rabinato de Israel sea exclusivamente ultraortodoxo. Este acuerdo que se hace con Ben Gurión, que informalmente se lo llama status quo, lo que genera es que hoy en día tengamos en Israel un gran debate y un clima muy hostil, porque justamente ese 85-80% de los judíos seculares sienten que son ellos los que están mandando a sus hijos al ejército, los que están trabajando para que una minoría del 20% no tenga que ir al ejército, no tenga que trabajar y encima decida sobre la vida del otro 80%. ¿Sí? Esto generó que la ultraortodoxia empieza a crecer demográficamente y políticamente en Israel. Finalmente se arma un partido, o empiezan a armarse partidos políticos ultraortodoxos. El más reconocido es el famoso Shas, y empieza a transformarse en lo que se llama la tercer mayoría, o la tercer minoría. ¿Qué quiere decir? Históricamente, cuando había una puja entre el laborismo y el Likud, entre izquierda y derecha, ¿cómo desempataban? El que le daba más beneficios a los religiosos se quedaba con el rol del primer ministro. Esto fortaleció muchísimo a la ultraortodoxia. Es decir, la ultraortodoxia pasa de una situación de estupor frente a la Shoah a una reconstrucción obteniendo mucho poder y obteniendo muchos beneficios. Es decir, para empezar a cerrar este encuentro, ¿no? Como una especie de cuadro sinóptico. Pensemos en cómo ven al holocausto. El judaísmo reformista, conservador, etcétera, dice, al fin y al cabo, si algo nos enseñó el holocausto, la Shoah, es que somos un solo pueblo. Punto. No vamos a poder integrarnos y demás, de forma plena. El sionismo religioso dice, la Shoah fue un mal necesario. Tuvimos que atravesar la Shoah para tener Israel. La ultraortodoxia todavía mantiene la idea que la Shoah fue un castigo divino, en algún punto incomprensible, en algún punto no, pero que fue un castigo, como otros en la historia. ¿Cómo ven al Estado de Israel? En general el judaísmo liberal lo ve como necesario. No todos están de acuerdo que tiene una connotación religiosa, pero la mayoría de los judíos seculares está de acuerdo que necesitamos que haya un Estado judío. Porque al fin y al cabo, cuando en cualquier parte del mundo nos persigan, lo vamos a necesitar. Para el sionista religioso, el Estado de Israel es mucho más que eso. Es literalmente el comienzo de la redención, es un proceso mesiánico. ¿Sí? Y para el ultraortodoxo es peligroso, ¿sí? Está mal, pero se lo tolera porque le da beneficios. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia de supervivencia? Es decir, ¿qué es lo que ha hecho cada una de estas tres corrientes para que no vuelva a suceder una Shoah? El judaísmo liberal, por un lado, apoyó el sionismo y a su vez también intentó conseguir cada vez más inserción en los países de la diáspora, ¿sí? Mediante el lobby político, mediante el progreso económico, etcétera, etcétera. El sionismo religioso claramente lo que busca es un Estado de Israel fuerte
y voy a agregar acá con una gran predominancia militar. ¿Sí? Los tanques, los soldados, los misiles son la mano de Dios. Y el judaísmo ultraortodoxo, la estrategia en general es aislarse, es decir, crear una especie de gran gueto, por decir así, en Israel, que siga las leyes de la ortodoxia, que se maneje con los mismos criterios previos y donde haya la menor interferencia posible de la vida moderna. Así como pasa, por ejemplo, en Mea Shearim. Muy bien. Entonces, cerramos esta presentación con esta idea que trae el autor, que es, así como en el Deuteronomio, dice que tenemos que preguntarnos o preguntarles a nuestros padres, a nuestros ancianos, si nos lo van a decir, él dice acá, se ha invertido la regla. Es decir, fueron las nuevas generaciones quienes se preguntaron y explicaron qué es lo que pasó en la Shoah. La generación que sobrevivió a la Shoah no pudo preguntarse nada, ¿sí? Simplemente porque el dolor y porque el trauma fue tan grande que no había posibilidad de preguntarse por qué. Los hijos y los nietos y los bisnietos de esa generación de la Shoah somos quienes intentamos encontrar el lugar que tuvo la Shoah y luego el Estado de Israel y la historia judía, ¿sí? Bueno, el objetivo entonces de estos dos encuentros era, nuevamente a través de este artículo, si alguno está en inglés, pero si alguno está interesado se lo puedo mandar, acerca de cómo estos dos eventos muy cercanos en el tiempo cambiaron para siempre la historia judía y particularmente cómo en tres movimientos diferentes, judaísmo liberal, sionismo religioso y ultraortodoxia, la Shoah y el Estado de Israel marcaron diferentes estrategias para la continuidad. ¿Sí? Esto también lo que nos enseña es que cuando tenemos algún hecho que nos resulta llamativo, como puede ser quizás, digo, salvando las distancias, el 7 de octubre, tenemos dos opciones. O nos hacemos preguntas teóricas y filosóficas de por qué pasó y qué sé yo, o analizamos cómo reaccionaron cada uno de los colectivos en función de esto. Tengo la impresión, cierro con esto, que así como el 7 de octubre fue como una mini Shoah, tuvo muchas características de la Shoah, creo que van a haber reacciones parecidas o estamos viendo reacciones parecidas como vimos acá. Por un lado, muchos judíos que ya descreen de la integración judía, un acercamiento al sionismo y, lo que yo veo muy marcado también, es una radicalización de sectores nacionalistas que subidos, entre comillas, al caballo de toda esta situación de guerra que se viene atravesando desde hace casi 3 años, está de alguna forma proponiendo un Israel mucho más militarizado, mucho más duro, mucho más cercano a la realidad de los países del Medio Oriente que a los países de Europa o de América, como siempre Israel intentó ser. Un segundito.